Presente. ¡Atención! ¡FIR! En el monumento bicentenario del sitio del Callao, el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa, acompañado por el ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Adiscreción! Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. Sean bienvenidos al acto con motivo del bicentenario del sitio del Callao. Aquí, en este suelo heroico, la voluntad inquebrantable de nuestros antepasados selló con fuego y sacrificio el destino de la libertad suramericana. Fue aquí donde la constancia de los hijos de la libertad venció la obstinación de la tiranía, demostrando al mundo que cuando un pueblo decide ser libre, no hay muralla que detenga su paso hacia la posteridad. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. ¡Atención! ¡FIR! Sí, soy yo. Pero despierto cada semana. Pero despierto muero. El egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que Hugo lanzó, respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que Hugo lanzó, Honores al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Al hombro! ¡Ar! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, ¡atención, presenten! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar!
Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada Carlos Román Sánchez Hernández, comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la izquierda! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Leales siempre. Traidores nunca. Mi general en jefe, permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de parada. Adelante, general. Nos encontramos con la moral en acto, unidos como hace 200 años para conmemorar el hito histórico que selló el destino de la patria grande, la victoriosa toma de la fortaleza del Callao. Presentes 810 soldados del Ejército Unido Libertador del siglo XXI. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo al bicentenario de la victoria del Callao, inspiradora e inmortal, que se repetirá cuantas veces sea necesario para la libertad de los pueblos. Muchas gracias, señor general. Iniciemos pues este acto con abundante patriotismo, con abundante espíritu libertario y con abundante sentimiento de patria grande. Es definitivamente un hecho histórico que forma parte del ciclo bicentenario que estamos celebrando desde que nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, le dio la partida. Así que disfrutemos de este acto glorioso en honor, repito, a la patria grande de Simón Bolívar. Adelante, autorizado. ¡Vista al fin! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Adiscreción! Pueden tomar asiento. Proyección audiovisual sobre el sitio del Callao. Durante siglos, el Pacífico fue territorio de caza para piratas y corsarios. Para proteger la entrada a las inmensas riquezas de América del Sur, la corona necesitaba un titán. En 1747 se levantó el Real Felipe del Callao. Diseñado por el matemático Luis Godín, un pentágono de piedra con sus 5 baluartes: el rey, la reina, San Felipe, San Carlos y San José, que vigilaban cada ángulo del horizonte. Era una advertencia: aquí termina el mar y empiezan las tierras de América del Sur. Pero medio siglo después, la eternidad se rompió. Desde el norte, Bolívar desató la tormenta de la libertad. Primero Boyacá, en 1819, abrió la ruta. Luego, Carabobo, en 1821, selló el destino de Venezuela. Y finalmente, el 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de Ayacucho, el último virrey capituló. El brigadier José Ramón Rodil rechazó la capitulación de Ayacucho. Ante la insistencia patriota de entregar la plaza, respondió con una frase que selló su destino: mientras tengamos pólvora y balas, seguiremos al combate. Se encerró en el Callao con sus leales. Resistieron casi 2 años, sin comida, asediados por tierra y mar, esperando refuerzos que nunca llegaron. El 23 de enero de 1826, las puertas se abrieron. Brigadier José Ramón Rodil, vengo en nombre del Ejército Unido Libertador. La causa de España ha fenecido en América. Maldita sea mi suerte. No hay esperanza para la corona. Este no es el fin de una guerra. Es el amanecer de una nueva era. ¡Viva la Gran Colombia! ¡Viva la América independiente!
La respuesta de Simón Bolívar ante tal obstinación fue el reconocimiento. Concedió a Rodil y a sus tropas la capitulación honrosa. Aquel día no solo cayó el último bastión, aquel día marcó el cierre de las jornadas inmortales de la independencia de América. Recorrido inaugural del monumento del sitio del Callao, obra emblemática que rinde homenaje a la gesta histórica que selló la independencia definitiva de América. Se invita muy respetuosamente al general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa, al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y al mayor general Johan Alexander Hernández Lares. Mi general en jefe, este es el monumento bicentenario del sitio del Callao. Posee 7 escalones, las batallas que están en nuestro escudo de armas del ejército bolivariano. Boyacá, Carabobo, Pichincha, Puerto Cabello, Junín, Ayacucho y el Callao. Bienvenido, mi general en jefe. Hemos representado la fortaleza Real Felipe, con sus 5 baluartes, con sus cañones, último reducto imperial en territorio de la América continental. El brigadier José Ramón Rodil la creía inexpugnable, por eso se negó a entregarla. Nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, confiaron en las virtudes del general en jefe Bartolomé Salón, y este dirigió las operaciones. Continuamos, mi general en jefe. Este es el baluarte San Felipe. Aquí se encuentra el busto de mi general en jefe Bartolomé Salón, el león de Puerto Cabello. Inició su participación en la gesta de emancipación en 1810, al mando del generalísimo Francisco de Miranda. Hoy es el héroe epónimo de la artillería. Salón nos enseñó que ni los muros ni los imperios doblegan a un pueblo digno. Continuamos, mi general jefe. Nos encontramos en el baluarte San Carlos. Aquí la capitulación. De los 31 acuerdos, es importante señalar el perdón, la libertad, la dignidad y el respeto que se le dio a los vencidos. Los españoles lograron retornar a su suelo natal. Al llegar, les entregaron la condecoración San Fernando, como prueba de su valor. Pero aquí está, junto a la última bandera izada, los 22 regimientos vencidos en la campaña, su armamento, la pólvora, el arcabuz, sus uniformes y el casco español, que nos recuerda a Francisco Fajardo y a la lucha eterna de nuestros pueblos indígenas. Todo a los pies de nuestro estandarte, del Ejército Libertador, el Ejército Libertador Unido, que hoy es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continuamos. Sí, mi general jefe. Nos encontramos en el baluarte San José. Aquí está el busto de la victoria. La victoria que representa las glorias de Ayacucho. Ella también está en nuestros monolitos, en la cara de Ayacucho, junto a nuestros próceres y heroínas. Ella representa el triunfo sobre el imperio. Ella tiene un valor especial, ya que históricamente nos ha acompañado al ejército. Cuando se cumplió el centenario de la batalla de Ayacucho, el presidente Juan Vicente Gómez se la entregó al grupo de campaña Ayacucho. Mire sobre ella el cóndor, el ave andina. También está aquí en nuestro monolito, también está aquí en nuestro monumento, representando un ala en el Esequibo y la otra ala en la Guajira, en nuestra Guajira, con la mirada al norte, al Guairá y Repano, protegiendo a nuestro pueblo venezolano y al continente entero.
símbolo de independencia y de libertad, mi general en jefe. Sí, mi general. Así como cada escalón representa una batalla del ciclo bicentenario, también representa las virtudes, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, la fe, la esperanza y la caridad, necesarios en esta lucha diplomática para que Venezuela se mantenga digna, libre, independiente y soberana. Gracias, mi general en jefe. Así es, mi general en jefe. Chávez vive. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Imposición de condecoraciones al personal militar y no militar del Ejército Bolivariano en justo reconocimiento al mérito, la lealtad y el espíritu de servicio. Reciben Ciudadano General de Brigada Idolando Reynoso Landaeta, Capitán Scarlett Rengifo Santana y Cabo Primero Luis Fernández Sifontes. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Buenos días, mi general en jefe. Buenos días. Solicito su autorización para recibir la condecoración que se nos otorga. Muy bien, gracias. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Felicitaciones, adelante. A la izquierda. A la ciudadana Mi Ángel González Silva, ciudadano Jesús Araujo Báez y ciudadano Jesús Daniel Machado. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al piso. Ándale muchacho corriendo, dale al piso que no dicen tu corazón. Palabras del ciudadano mayor general Johan Alexander Hernández Lares, comandante general del Ejército Bolivariano. ¡Atención! ¡FIR!
Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos Mayores Generales y Almirantes, integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano General de División Carlos Enrique Quintero Rego, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Ejército Bolivariano. Ciudadanos oficiales generales, oficiales superiores, integrante del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano. Ciudadanos oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, músico militar, tropa alistada que en el día de hoy nos acompañan. Medios de comunicación social, señoras y señores, amigos todos. ¡Adiscreción! Tengo la alta satisfacción de participar a usted que hoy vi exhalar el último aliento a los opresores de la América, refugiados en la Plaza del Callao, los bravos colombianos que he tenido la honra de mandar, dando muestra de constancia sin límites y capaz de rendir 10 veces a la soberbia Troya. De hoy en adelante no volverán a hollar más nuestro suelo, las sacrílegas plantas del español. Esto me ofrece el valor de los conquistadores de la libertad, del nuevo mundo, y tal creo debemos prometernos de nuestros sucesores, educados en la escuela del triunfo y el sufrimiento, por la patria en el siglo de las luces. Bartolomé Salón, 23 de enero de 1826, en su misiva al gobierno de la Gran Colombia, para informar sobre la rendición del Callao. Hoy no hablamos solo de historia, hablamos de un eco de libertad, un eco que viajó desde las sabanas ardientes de Venezuela, atravesó los páramos helados de Boyacá, conquistó la llave de los Andes, se multiplicó como golpe final en los valles de Ayacucho y encontró finalmente su epílogo, su glorioso y resonante final en las murallas del Callao. Ese Callao histórico, fundado en 1635, que hoy está estampado en nuestro estandarte de guerra, por herencia del Ejército Unido Libertador. Callao es región y provincia situada en la parte centrooccidental del territorio peruano y que abarca zonas del litoral del Océano Pacífico, siendo actualmente la tercera ciudad más grande del Perú. Desde la época virreinal, el puerto del Callao ha sido el mayor puerto marítimo, el más importante del Perú y uno de los más importantes de América, que se realzó desde 1746 con la construcción de la fortaleza del Real Felipe, epicentro donde se concentraron los estragos de la guerra, con gloriosas jornadas, que al final consolidó la victoria por la América libre. La fortaleza tiene una forma pentagonal, con 5 baluartes, el baluarte del Rey, la Reina, San José, San Carlos y baluarte de San Felipe o Príncipe. Muros a pruebas de bomba, de 4 metros de altura, con un perímetro externo de 1.580 metros, rodeado por fosos de agua de 16 metros de ancho, por 3 metros de profundidad, con un sistema de terraplenes que ocultaban su poder. Lo que sucedió entre sus muros en el quinquenio crítico de 1821 a 1826 fue el epílogo dramático de 3 siglos de dominación. En septiembre de 1821 comienza el ciclo de captura y pérdida. Tras el bloqueo de la escuadra chileno-peruana y el cerco patriota del general de las Heras al general José de la Mar, aún realista, quien capitula y entrega el fuerte a la fuerza de San Martín. Por primera vez, la bandera independentista ondea en el Callao. En 1823 es testigo de las disputas internas entre las fuerzas patriotas leales a José de la Riva Agüero y a Torre Tagle. Este último, en una decisión fatal, devuelve a los realistas la fortaleza a cambio de un título nobiliario. Y la sublevación realista de febrero de 1824, dirigida por el sargento Dámaso Moyano, que provocó la reocupación española, ahora con Rodil al frente. El azar quiso que el Real Felipe se convirtiera históricamente en el último bastión de pie, defendido por fuerzas españolas, pues en un breve periodo de tiempo fueron depuestas las armas realistas en la fortaleza de San Juan de Ulay, en Veracruz, para gloria de la independencia mexicana, cayendo el virreinato de Nueva España en noviembre de 1825. E inmediatamente se rindieron los defensores de la isla Chiloé, Chile, el 18 de enero de 1826, al mando del brigadier Antonio de Quintanilla,
2 de los 3 últimos bastiones de inmenso imperio español en América ya habían dejado de existir. De este modo, la fortaleza del Callao llegó a cumplir el papel para el cual estaba destinado. Nunca conquistado, jamás penetrado, se convirtió en el último bastión de España en Perú. Luego del triunfo de Sucre, se firma la capitulación del Ayacucho, donde se entrega el principal ejército realista del Perú, con todos sus mandos, incluido el virrey La Serna. Sin embargo, un reducto de jefes realistas se mantiene ocupando territorio en resistencia en las regiones de Cusco, Quilca y Puno. Buena parte de las fuerzas españolas se refugian en las fortalezas del Real Felipe, al mando del general José Ramón Rodil. Al mismo tiempo se mantiene la ocupación realista en otras regiones del Alto Perú, que fueron cayendo una por una. Pocos días más tarde, el 24 de diciembre de 1824, la guarnición del Cusco, al mando del general realista Álvarez, se acoge a la capitulación. Igualmente lo hace la plaza del Puno, finalizando así la resistencia realista en el sur del Perú. En febrero de 1825, La Paz cae, sin resistencia, en poder del jefe patriota José Miguel Lanza. Las fuerzas realistas se van dispersando, casi sin combatir, independentistas de Sucre y Ocónor. Sucre ahora ostenta el título de mariscal de Ayacucho, consigue la victoria final en el Alto Perú, en abril de 1825. Con ello puede darse por terminada la resistencia realista, cuya principal consecuencia será la consolidación de la República de Bolivia como entidad política independiente. Solo el jefe militar realista Rodil, quien gobernaba Lima, asume el rol de autoridad que antes ocupaba el virrey, convirtiéndose en representante de la voluntad real. Al no reconocer la capitulación de Ayacucho, con la argumentación que la fortaleza del Callao estaba fuera de los alcances de este acuerdo. Las fuerzas que dispone son 2 batallones de infantería, uno de ellos peninsular de origen y otros del mismo virreinato del Perú. Se trata de los batallones de Arequipa y el segundo de Infante. En total, al menos 3.800 refugiados civiles habían buscado protección, con los 2.800 militares realistas en la guarnición. Tomándose en cuenta que se calcula como necesaria para la defensa de esa plaza una guarnición de 3.200 hombres y de por lo menos 700 artilleros para los 188 cañones de bronce y 124 cañones de fierro de la fortaleza. En cualquier caso, las fuerzas con que cuenta Rodil se muestran suficientes para sostener la defensa de la plaza, calculando el envío de refuerzos de España o de alguna de sus posesiones para la reconquista de todo el Perú, como cabeza de playa, con la esperanza de una pronta intervención de tropas de la Santa Alianza. El Callao se convirtió no solo en el último reducto como bastión militar, sino también en el último refugio ideológico del antiguo régimen, con una resistencia tenaz de esa posición hasta el límite, solo superada por la mirada estratégica de un experimentado general venezolano, Bartolomé Salón, quien por órdenes del libertador Simón Bolívar dirigió las fuerzas sitiadoras patriotas durante el año 1825 hasta el 23 de enero de 1826, por 571 días. Salón no se enfrentó a una plaza cualquiera, sino a una fortaleza moderna diseñada como llave en el Pacífico, y para doblegarla desplegó una fuerza combinada ejemplar. Un ejército unido de la costa, formado por 4.700 hombres, apoyado por una poderosa flota de 23 navíos, chilenos, colombianos y peruanos, incluyendo fragatas, corbetas y cañoneras, estableciendo un dominio absoluto del entorno marítimo y terrestre. La estrategia de Salón, inspirada en los principios del ingeniero militar francés Vauban, ejecutó una operación modelo de sitio por desgaste, con bloqueo prolongado, acompañado de asalto a posiciones. Aplicado el principio de circunvalación, con bloqueo absoluto y cerco total, de vías terrestres y marítimas. Estableció una línea continua de baterías de cañones en los puntos altos y estratégicos, Bellavista, Huaca, Barbosa, Mar Brava, formando un anillo de fuego ininterrumpido que imposibilitaba cualquier movimiento realista por tierra, rodeando completamente la fortaleza para aislarla de refuerzos y logrando impedir que los castillos recibieran más ganado o provisiones. La batalla se convirtió en un duelo devastador de artillería
y resistencia logística de proporciones épicas. Las cifras citadas por el propio cronista realista, general García Camba, son elocuentes. Del lado patriota, se estima el lanzamiento de aproximadamente 74.000 proyectiles de artillería, cañón, obús, mortero y 35.000 disparos de fusil. Del lado realista, se respondió con 20.300 balas de grueso calibre y 300 bombas, además de un uso masivo de metralla. El punto de ruptura en la estrategia de desgaste produjo efectos de agotamiento de provisiones. Para mayo de 1825, Rodil se vio forzado a expulsar civiles y militares débiles para racionar alimentos. La situación decayó al extremo de la desesperación al consumir caballos, perros y ratas. La guarnición se redujo a poco menos de 300 hombres útiles, con miles de bajas por hambre y escorbuto. Una conspiración interna y deserciones minaron la disciplina, que asestó un golpe militar decisivo. La toma del baluarte de la Princesa el 8 de enero de 1826 por infantes de marina patriotas fue el golpe táctico final que rompió la voluntad de resistencia. Y es por ello que el 11 de enero mandó izar bandera blanca en el baluarte de la Princesa y un parlamentario realista entró en contacto con los patriotas. Rodil inicia la negociación para la capitulación, que se firma en honrosas condiciones el 22 de enero de 1826. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, previo a la entrega por el coronel Aznar de las llaves de la fortaleza, la compañía de cazadores del heroico Batallón Caracas y unos 200 hombres de artillería peruana penetraron en la fortaleza. La guarnición puede salir de la plaza con todos los honores y Rodil, así como los escasos peninsulares que figuran en ella, emprenden el regreso a la península, pudiendo llevarse las banderas de los dos batallones que habían formado. De allí que los 3.800 civiles censados en el Callao, 767 habían perecido por peste. 1.993 se habían pasado a los patriotas en el curso del año 1825 y cerca de 2.424 soldados realistas habían perecido víctimas del hambre y el escorbuto. Solo 103, los demás, entre ellos buen número de militares, se incorporaron a la naciente república y terminaron por aceptar el orden nuevo contra el que tanto habían resistido. Fueron las horas finales del poder español y de los miembros más egoístas de la vieja élite limeña. Simón Bolívar reconoció su valor al declarar: el heroísmo no es digno de castigo, evitando la ejecución de los líderes realistas tras la rendición. Allí se quebró definitivamente el poder militar español en el continente, 4 virreinatos disueltos y allí se forjaron nuevas naciones liberadas. Callao no fue un episodio más dentro de la independencia. Fue el último suspiro de un imperio y la última plaza, la última bandera español que tras 15 años de guerra se arriaba en nuestro continente. La tenacidad del gigante venezolano, el general en jefe Bartolomé Antonio de la Concepción Salón Borges, comandante de las fuerzas sitiadoras patriotas y sus valientes hombres, no solo rendían una fortaleza, después de 571 largos días de resistencia, paciencia estratégica, firmeza y liderazgo, sino que cerró oficialmente 3 siglos de dominio español en América del Sur. Pues, tras esos muros derruidos, lo que emergía no era una nación, sino un continente entero, dueño de su destino. Honor al general Salón, vencedor del Callao, cuyos nombres están inscritos con letras de oro en el libro sagrado de nuestra emancipación. Y en el centro de esta epopeya, una figura titánica, un visionario cuyo nombre es sinónimo de libertad, Simón Bolívar, el arquitecto de repúblicas, el hombre que desde Venezuela soñó la libertad de un continente entero. Su estrategia, su voluntad de acero y su sueño de unión fueron el faro que guió la espada libertadora hasta su destino final. Pero ningún ejército triunfa sin sus soldados, sin sus oficiales valientes, que fue el Ejército Unido Libertador. Fue la materialización del sueño bolivariano, una fuerza multinacional, pero unida en un propósito. Por eso hoy decimos,
Gloria al ejército de la Gran Colombia, martillo de tiranos y brazo ejecutor de la libertad. La fuerza detrás de Carabobo que nos dio patria, de Boyacá que abrió el camino, de Pichincha que iluminó los Andes, de Junín que mostró el coraje de los lanceros a caballo y de Ayacucho, la cumbre gloriosa donde Antonio José Sucre, el caballero de América, con esa espada afilada en la inteligencia y la audacia, quebró la columna vertebral del imperio español, haciendo inevitable el asedio final al Callao. Su genio táctico allanó el camino para la victoria definitiva. Salón pasó a la posteridad como hombre virtuoso. Bolívar lo distinguió como uno de sus mejores amigos y lo denominó el Arístides de Colombia. En alguna ocasión, ante los ataques de adversarios políticos, el Libertador le escribió: todos los enemigos de usted yo los adopto como míos, porque solo los malvados pueden profesar odio a la virtud. Salón respondió con una frase no menos noble: mi vida es mi patria y perderla en su servicio es un deber. Los bravos soldados venezolanos, sostenedores de gloria, están seguros de que su corazón y su cerebro se siguen moviendo por el espíritu, por la sangre de los Urdaneta, de los Rivas, de los Bermúdez, de los Rondón, de Pantano de Vargas, de los Salón del Callao, de los Sucres de Ayacucho, no ya para contribuir a la conquista de la libertad, que debemos a tan bizarros paladines y a otros tantos que cayeron en más de 400 acciones de guerra del Orinoco al Desaguadero, sino para guardar esa sagrada herencia con sostenido decoro y honor militar, para honra y gloria de la nación venezolana, honra y dignidad intacta, comandados hoy y siempre por el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros de nuestra Venezuela, quien se mantendrá a la altura de sus antecesores históricos. Finalizo con carta de Salón al Congreso. Cito: de hoy en adelante desaparecerán para siempre los horrendos sacrificios de víctimas inocentes, inmoladas al fulgor de la impiedad enemiga, y en los mismos lugares de desolación y llanto, tan solo se oirán festivos transportes de gratitud. Mis compañeros de arma en este día se congratulan de ocupar un fuerte inexpugnable, cuya vista ha hecho prueba tantas veces del valor y la energía con que la libertad ha dotado a sus hijos. Quiera el cielo que la memoria de sus constantes esfuerzos, fatigas, sea el patrimonio más apetecido de la edad futura, y su ilustre nombre sea emulado con noble orgullo. Fin de la cita. Señoras y señores, Chávez vive, la patria sigue. ¡Atención! ¡Fir! Micrófono, mira. ¡Adiscre! ¡Chun! Palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Fir! Mande discreción, señor general. Entendido, mi general en jefe. ¡Adiscre! ¡Chun! Quiero primeramente transmitir el saludo afectuoso de la presidenta encargada, doctora Telsi Rodríguez, a todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy particularmente a esta celebración en manos de los hombres y mujeres del Ejército Bolivariano, glorioso Ejército Bolivariano, que hoy está rememorando, conmemorando, trayendo al presente toda esa épica construida con sangre, con sudor, con adversidad, con contradicciones en el camino y con todo una senda pues transitada de sacrificio. Si vemos el escudo del Ejército Bolivariano,
La patria grande debe tener una imagen de lo que fue nuestro ejército, convertido en Ejército Unido Libertador. Allí está, en ese escudo glorioso que portamos aquí los soldados del ejército. Ahí está la épica, quizás resumida, muy resumida, en 7 episodios. Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho, y también podrán ver inscrito en ese escudo el Callao, el sitio del Callao. Allí está resumida pues la épica continental del ejército comandado por Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar. Nuestro héroe, nuestra guía espiritual, nuestra imagen, nuestro líder fundamental, filosófico, político, militar, Simón Bolívar. Allí encontraremos en su letra, en sus luchas, las respuestas de las luchas que estamos dando hoy en el siglo XXI. Así que celebrar este acontecimiento en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es darle continuidad a aquello que el comandante Hugo Chávez llamó el ciclo bicentenario, que comenzó con el bicentenario del natalicio del Libertador, pero que comenzó a visibilizarse con mucha fuerza a partir del bicentenario del 19 de abril de 1810, en el año 2010, aquí, en esta avenida Los Próceres. Recordamos con mucho furor patriótico aquella fecha. Y todas estas fechas que son parte del ciclo bicentenario. El ciclo bicentenario, queridos hermanos generales, almirantes presentes, señor general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, señor mayor general Johan Hernández Lares, comandante general del Ejército. El ciclo bicentenario no es revisar sencillamente y reduccionistamente la historia. No se trata de trasladarnos al pasado. Se trata de ver aquel sacrificio y verlo hoy también. Verlo hoy. En medio de circunstancias geopolíticas, nacionales, mundiales, en medio de un reacomodo del orden mundial, en medio de nuevas realidades, lo decía ayer, de lo que el fenómeno de la guerra hoy en día encarna. En medio de esas nuevas realidades, esas fechas lo que nos hacen es servir de ejemplo y además nos invitan, como siempre lo he dicho, a no conformarnos con las glorias del pasado. No se trata de recordar fechas históricas por recordarlas, acudir a los libros, sin hacer una interpretación consciente, hermenéutica de cada escrito. Se trata, repito, de que esos hechos, así como aquellos hombres, como Bartolomé Salón, se llenó de gloria allí, en el sitio del Callao, nosotros, los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el siglo XXI, estamos construyendo nuestras propias glorias. Nuestras propias glorias. Y quedará para la historia. Quedará quien escriba, porque la historia no son hechos aislados, es una continuidad, es un continuum de hechos, vista filosóficamente como se quiera ver, desde el punto de vista hegeliano, como se quiera ver,
Pero la historia es un continuum que nos va dejando aprendizajes. Y fíjense cómo el pasado 3 de enero de este año, cuando las fuerzas militares abrumadoras en medios y en tecnología hollaron nuestra soberanía en contravía con el derecho internacional, en contravía con lo que está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, de resolver los conflictos de manera pacífica, con el diálogo político, de preservar la paz, no solamente aquí, sino en el mundo entero, de rechazar el uso de la amenaza militar y el uso de la fuerza para dirimir conflictos. Seguimos levantando esas banderas, las seguimos levantando. Pero fíjense cómo el pasado 3 de enero, ante una agresión desigual, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana volvió a escribir sus páginas de gloria. Ha vuelto a escribir las glorias de hace 200 años. La Fuerza Armada hoy, del siglo XXI, ha vuelto a escribir sus páginas de gloria, porque la Fuerza Armada respondió con heroísmo, con virtud, con pertinencia, ajustado a los preceptos doctrinarios de preservar la integridad de la fuerza, y además respondió, como he dicho, con virtud republicana, manteniendo la cohesión, la unidad. Miren este milagro que ha ocurrido en Venezuela luego de una agresión militar, y miren el país cómo está, en paz, marchando, sus instituciones funcionando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida a su pueblo, unida en sí misma, en sus principios, en su propósito constitucional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió junto al pueblo, protegiendo al pueblo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió preservando la paz social, el orden interno. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió garantizando la continuidad constitucional del Estado venezolano. Así que si alguien se pregunta cuál fue la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahí está, clara, diáfana y, repito, con su honor intacto, escribiendo las glorias de los hombres y mujeres de esta Fuerza Armada, escribiendo sus glorias en el siglo XXI. Así que bueno, valga pues esta reflexión en medio de esta conmemoración. La conmemoración que nos trae profundas reflexiones, porque el sitio del Callao encarna una paciencia estratégica, generales y almirantes. Paciencia estratégica, perseverancia. Y vaya que nosotros hemos sido perseverantes en nuestros principios. Hemos sido perseverantes en la preservación de la paz. Hemos sido perseverantes en la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos sido perseverantes en la defensa de los principios democráticos que nos rigen. Miren qué perseverancia. Miren qué constancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a la República de las mezquindades, de los egoísmos, de los ambicionismos, de los divisionismos. Qué respuesta tan gloriosa y tan virtuosa la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolivariana. Qué respuesta. Así que este monumento que se erige aquí con tanto esfuerzo por parte del comandante general del Ejército, a quien felicito por sus palabras, quedará pues registrado como un hecho bicentenario. Ha quedado aquí registrado en la
Comandancia General del Ejército Bolivariano, este monumento que hará gloria y memoria a este acontecimiento, repito, de carácter bicentenario, que como ya he dicho, no es un hecho físico de tomar, sino he dicho que significa perseverancia, paciencia estratégica, constancia. Más allá del genio militar de Bartolomé Salón, más allá de todo ello, tenemos que resaltar el carácter magnánimo de los patriotas. Allí en Ayacucho se dio un ejemplo. Bueno, se ha dado muchos ejemplos a lo largo de la Guerra de Independencia. El hecho de los acuerdos en Santa Ana de regularización de la guerra y del armisticio es un hecho de magnanimidad. Pero aquí, en Ayacucho, en el propio campo de batalla, nuestro general en jefe, gran mariscal Antonio José de Sucre, demostró su magnanimidad ante la Serna, cuando en el propio campo de batalla le devolvió su sable. Honor al vencido, gloria al vencedor. Y qué magnanimidad la del Ejército Unido Libertador, comandado por Simón Bolívar. Qué magnanimidad la de Bartolomé Salón, cuando tomaron físicamente la plaza, la fortaleza Real Felipe del Callao. Qué decencia, queridos hermanos, compañeros. Qué educación, qué nivel de aquellos hombres para no caer en la tentación de torturar, de asesinar, de acribillar al enemigo. Aprendamos, pues, de la magnanimidad de aquellos hombres, porque estoy seguro de que hoy, en el siglo XXI, 200 años después, seguimos siendo los mismos magnánimos, hombres y mujeres de este pueblo y de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los mismos magnánimos, los mismos buscadores de libertad, los mismos buscadores de independencia, los mismos buscadores de soberanía, los mismos buscadores de la paz. Aprendamos allí de ese hecho histórico y celebro pues este acontecimiento en el seno del Ejército Bolivariano 200 años después de aquella conquista que selló definitivamente. Decía Bolívar que mientras estuvieran los españoles en territorio americano, eso se constituía en una amenaza. Y no descansó hasta que el último reducto materializado en esta fortaleza, Real Felipe del Callao, se materializó una gran victoria para la patria grande. La patria grande. Los ejércitos latinoamericanos debemos tomar ejemplo de aquel acontecimiento, porque allí no solamente estuvo el ejército colombiano, allí estuvo el ejército peruano, rioplatense, chilenos, en la misma causa, unidos en el mismo propósito. El llamado hoy, 200 años después, es a ello, a la integración, a la unión latinoamericana y caribeña, como siempre nos los indicó y nos los orientó nuestro padre Simón Bolívar. Así que bueno, marchemos valiente, todos unidos, en perfecta unión popular con el pueblo, el ejército, y con nuestro propósito siempre de ser libres y no colonias. Así que felicitaciones, muchas gracias a nuestro querido ejército bolivariano por todas las glorias que hemos recibido a lo largo de estas décadas, de estos años, y gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por mantenerse de pie, unida y de cara al futuro. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. ¡Atención! ¡FIR! Participación de haber concluido el acto. ¡Al hombro! ¡Ar!
Salaís, quier. Chávez vive. La patria sigue. Mi general en jefe, le participo que el acto con motivo del bicentenario de la victoria del Callao ha culminado. Muy bien, señor general. Muy colorido, muy bonito, muy simbólico, muy emocional y muy patriótico. Felicitaciones. Adelante. ¡Vistal! ¡Frin! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención presenten. ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Honores al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Descansen! ¡Ar! Ha concluido el acto. Retirada del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa.